¿Ya la pueden ver ahí? Sí, yo sí la veo. Ok. Mm, Bueno, buenas noches, compañeros y profesora. El tema de hoy va a ser glomerulopatías secundarias y las que vamos a estar abarcando van a ser la nefritis secundaria a lupus eritematoso generalizado, es decir, la nefritis lúpica, y la nefritis secundaria a la púrpura de Schönlein-Henoch, que vamos a estar abordando el día de hoy como glomerulopatías secundarias. En contenidos, pues tenemos el concepto de glomerulopatías, la clasificación de glomerulopatías, la fisiopatología general de las glomerulopatías secundarias. También vamos a hablar de nefritis secundaria a lupus eritematoso generalizado y sobre nefritis secundaria a púrpura de Schönlein-Henoch. Como objetivos tenemos definir el concepto de glomerulopatías y su clasificación, identificar los factores de riesgo para el desarrollo de nefritis secundaria a lupus eritematoso generalizado y a púrpura de Schönlein-Henoch, comprender la fisiopatología de la nefritis secundaria a lupus y a púrpura de Schönlein-Henoch y conocer el proceso diagnóstico y terapéutico de la nefritis secundaria a lupus y a púrpura de Schönlein-Henoch. Bueno, vamos a empezar con los conceptos de glomerulopatías y glomerulonefritis. El primero es un término que hace referencia a un grupo heterogéneo de patologías agudas, subagudas o crónicas que dan un cuadro clínico característico precedido de una serie de cambios a nivel glomerular. El otro término, que es glomerulonefritis, se emplea para expresar la proliferación e inflamación endocapilar del glomérulo renal, que clínicamente puede manifestarse de numerosas formas e incluso permanecer asintomática. De estos dos términos, el que más se usa o el más correcto es el de glomerulopatías, porque este pues engloba a todas las enfermedades, no solo aquellas que tienen como una fisiopatología inflamatoria como lo serían las glomerulonefritis. Efectivamente, nada más diferenciar un poquito eso, ¿no? Todo Mm, lo que es nefritis, es itis, es inflamación. Entonces, glomerulopatías efectivamente es el término correcto para determinar un daño a nivel glomerular. El hecho de que esté mediado por inflamación la convierte en la glomerulonefritis, ¿ok? Pero en términos generales, ¿cómo nos dirigimos a ellas? Como glomerulopatías, ujú. ¿ok? Sí, doctora. Adelante. Después vamos a tener a la clasificación, recordando un poquito lo que vimos la clase pasada. Esta clasificación es por etiología y esta se da en primarias y secundarias. Las glomerulopatías primarias son aquellas en las que la afectación renal no se debe a otra enfermedad más general, sino que está en el propio riñón la afectación. Y en estas se encuentran las glomerulonefritis membranoproliferativas tipo 1 y tipo 2, la glomerulonefritis postestreptocócica que ya revisamos, la glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2. Y en el lado de las secundarias, estas hacen referencia a que la afectación renal es consecuencia de otra enfermedad sistémica, en las que se encuentran pues el lupus eritematoso generalizado, las secundarias a endocarditis, a sepsis, a crioglobulinemia, algunas vasculitis sistémicas, a diabetes mellitus y amiloidosis, entre otras, y en las que nos vamos a centrar pues es en lupus y en la vasculitis de Schönlein-Henoch. Bueno, como una fisiopatología general de las glomerulopatías secundarias, les puse este cuadrito donde nos lo ejemplifica de una forma más resumida y más comprensible. Esta principalmente se da por la generación de antígenos que pueden ser autólogos, es decir, ser parte del propio riñón, de la membrana basal glomerular o de alguna parte del glomérulo, o antígenos heterólogos que vengan de otra parte, ya sea de una bacteria, de un virus, un superantígeno. Entonces vamos a ver que la fisiopatología se va a dar por la función inadecuada del sistema inmunológico, tanto humoral como celular. Entonces vamos a verlos por partes, pero cabe aclarar que esto se da como al mismo tiempo, o sea, no uno se da primero ni otro, sino que pueden pasar simultáneamente. Entonces vamos a empezar con el de la inmunología humoral. En esta se da una fase de inducción.
En esta fase de inducción el sistema inmune se va a activar debido a estos antígenos que les menciono y su activación va a generar la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos posteriormente van a llevar a la formación en una fase efectora, a la formación de complejos inmunes, que estos complejos inmunes pueden ser tanto circulares, si es que vienen si se forman en la circulación y posteriormente se van a depositar en el riñón, o pueden ser complejos inmunes que se den in situ, perdón. Es decir, que el antígeno vaya a que el anticuerpo vaya hacia algún antígeno que está en el riñón y aquí se quede plantado en la membrana basal glomerular. Este depósito de anticuerpos nos va a llevar a un aumento en el estrés oxidativo y también a la consecuente activación del complemento. Una vez que el complemento se activa, nos va a llevar a la generación de anafilotoxinas, de citocinas, de mediadores inflamatorios y esto pues vamos a ver que nos va a llevar a la lesión renal. Pero vamos a quedarnos hasta aquí porque ambos llegan como al mismo camino. Entonces, después, lo que se hace referencia al sistema inmune celular, este principalmente se va a dar por la activación de mediadores inflamatorios que van a estar liberados tanto por células del sistema inmune como por células renales que sean activadas. Aquí igual, un antígeno va a activar al sistema inmune y estas células inmunes y del riñón van a empezar otra vez a generar mediadores inflamatorios como por ejemplo quimiosinas. En estas tenemos a MCP1, que esta es una citocina producida por las células mesangiales. También tenemos a RANTES, que también se sobreexpresa varios días después de daño en las células mesangiales. También puede ser expresada por linfocitos T y por células tubulares. Y esta en particular está muy presente en lo que es la nefritis de Schönlein-Henoch. También otras citocinas como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, interleucina 2, interleucina 6, que son citocinas proinflamatorias. Entonces aquí todo esto nos va a llevar a la activación de células renales y a la producción de todavía más citocinas, más mediadores inflamatorios que van a llevar a una inflamación localizada y consecuentemente a la lesión renal. También es importante mencionar que de acuerdo a la parte donde se depositen estos complejos inmunes va a ser el tipo de daño y el tipo de lesión que se va a dar. Entonces, estos complejos se pueden depositar en el área subendotelial, en el área mesangial o en el área subepitelial. Y ahorita vamos a ver, dependiendo de dónde se depositan, es el daño que se va a generar. No sé si quiere agregar algo aquí, doctora. No, más bien preguntarles a tus compañeros si les quedó alguna duda. Uh-huh. Alguien que tenga alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. No, doctora, la verdad es que fue muy bien No, explicado. doctora. Sí, o sea, yo creo que viene bastante bien explicado. Finalmente, lo más importante de todo es saber que en determinado momento, desde el punto de vista fisiopatológico, está muy implicado el sistema inmunológico. Activación de complejos inmunológicos que van y se depositan. Y finalmente, dependiendo la enfermedad desencadenante, eso es lo que más nos va a dar la explicación de todas estas fases. Y termina finalmente dañando una zona del glomérulo, dependiendo del área donde se depositen esos complejos. Ahora, quería nada más aclararles, como bien se los dijo su compañera, estamos revisando desde la clase pasada con las clases de Jesús, que estamos hablando de glomerulopatías. Las glomerulopatías pueden tener orígenes, ya sean primarios o secundarios, pero lo que es más importante es que correlacionen que la presentación clínica de las glomerulopatías puede ser de diferentes maneras y puede ser desde una hematuria aislada, una proteinuria aislada, hasta un nefrótico que ya vimos y un nefrítico o una combinación de ambos. Entonces, ahorita ya estamos entrando de lleno a patología, pero las clases anteriores habíamos visto que fundamentalmente es un síndrome que es la representación clínica de una enfermedad, como pudo haber sido la posinfecciosa y como pudo haber sido la nefrosis lipoidea o lesión glomerular mínima. Y ahorita vamos a ver glomerulopatías secundarias,
pero que también se pueden manifestar clínicamente con un nefrótico, con un nefrítico, con ambos. ¿De acuerdo? Sí, doctora. ¿No hay dudas hasta aquí, chicos? No, No, doctora. doctora. Bueno, adelante. Bueno, entonces vamos a empezar con las patologías. La primera que vamos a revisar es la nefritis secundaria a lupus eritematoso generalizado. Ujú. Bueno, a manera introductoria, el lupus eritematoso generalizado es una enfermedad autoinmune que es multisistémica y que es crónica. Es una enfermedad que tiene manifestaciones clínicas muy heterogéneas. Como ven en el esquemita que les puse al lado, puede afectar casi a cualquier órgano o sistema del cuerpo, al sistema nervioso, a las mucosas, a la piel, al riñón, perdón, al pulmón también, al riñón obviamente, al aparato gastrointestinal, tiene complicaciones hematológicas también en los huesos y al corazón también lo puede afectar. Entonces son manifestaciones muy heterogéneas. Es importante recordar que esta enfermedad afecta a más mujeres entre la pubertad y en la menopausia. Afecta a 9 mujeres por cada hombre. Y un retraso en el diagnóstico de esta enfermedad se asocia a mayor daño a los órganos y a los sistemas. Entonces es importante que hagamos un diagnóstico temprano. En esta tabla es otra vez nada más para recordar la epidemiología. Vean, aquí en pacientes que son menores de 16 años, la incidencia es del 20%. En pacientes mayores a 55 años es del 15%. Y en donde caen los más casos de esta enfermedad es en mujeres entre 16 y 55 años, que es en el 65%. Entonces, más frecuente en mujeres que en hombres. Aquí les puse este cuadrito nada más como para entender cuál es la manera de resumen la fisiopatología de lupus y cómo es que llega a afectar a todos estos órganos. Entonces vamos a empezar que los pacientes que tienen esta enfermedad son pacientes que ya tienen predisposición genética, factores como les dije, el sexo femenino, algunos asociados al complejo mayor de histocompatibilidad, alelos DR2, DR3, en los receptores de los neutrófilos, bueno, las células inmunes que activan a las inmunoglobulinas, en factores del complemento también, algunas citocinas implicadas, como la interleucina 10, que es una citocina implicada en el control de la inmunidad. Entonces, pacientes ya están predispuestos genéticamente, ya tienen algún factor de riesgo y necesitan bueno, también tienen factores que pueden desencadenarlo, como los factores hormonales, es decir, los picos de estrógenos, los picos de progestágenos. La deficiencia de vitamina D también se ha asociado porque la vitamina D se ha visto que está implicada en la regulación de la respuesta inmune, específicamente en la respuesta de los linfocitos B, que son los que posteriormente generan los anticuerpos. Y todos estos factores van a necesitar un factor desencadenante que es lo que lleva a la producción de esta falla en el sistema inmune, como pueden ser los rayos ultravioleta que están dañando constantemente el DNA, producen quiebres de DNA, entonces el sistema inmune está expuesto constantemente a estos antígenos. También algunos fármacos que producen el lupus por fármacos, algunas infecciones virales como los superantígenos por el virus del Epstein-Barr, el daño celular, como ya les dije, la generación de cuerpos apoptóticos y también la exposición a neoantígenos. Entonces, todo esto nos va a llevar a una desregulación del sistema inmune que va a activar a linfocitos T y principalmente a linfocitos B autorreactivos que tienen una falla en la tolerancia. Entonces ya no van a reconocer a antígenos propios del cuerpo y van a empezar a generar autoanticuerpos, principalmente, aquí solo nos mencionan dos, que es el anti-DNA y antinucleosomas, pero vamos a ver que hay más autoanticuerpos que van a estar presentes en el lupus. Y esto pues nos va a llevar a la activación de los sistemas del complemento, de la coagulación y de la inflamación, que finalmente van a generar en un proceso de inflamación crónica y de daño a todos los órganos y sistemas que ya revisamos. ¿Hay alguna duda aquí? Chicos, nada más recuerden que no estamos viendo la clase de lupus.
porque se los está resumiendo su compañera para darles un panorama, pero en realidad la clase es nefritis lúpica. Entonces, nada más recordar que de todos estos factores que yo les está comentando, es lo relacionado a la presentación del lupus eritematoso, ¿ok? Entonces, es una empapadita nada más porque meternos de lleno a una clase, de hecho, nefritis lúpica no acabaríamos ni con todas las horas. Y Ujú. hablar de lupus, peor tantito. Ujú. Entonces, nada más son los factores que están implicados. Acuérdense que no están totalmente aceptados como tal que van a desencadenar la enfermedad, pero se han visto relacionados. Y por algunos de ellos es que se ha visto más la frecuencia en el sexo femenino, en las mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿queda dudas de esto? No, doctora. Adelante. Bueno, ahora sí ya entrando a lo que es nefritis lúpica. Según la Asociación Americana de Reumatología, el Consejo Americano de Reumatología, esta se va a definir como la presencia de cualquiera de los siguientes puntos, que puede ser una proteinuria mayor de 0.5 gramos en 24 horas, un índice de proteinuria creatinina mayor a 0.5, una proteinuria de más de 3 cruces en tira reactiva, la presencia de cilindros celulares y la presencia de sedimento urinario activo, que puede ser la presencia de más de 5 eritrocitos por campo o más de 5 leucocitos por campo. Estos, obviamente, descartando alguna infección urinaria que los pueda estar provocando. En la epidemiología vamos a tener que el 16% de los adultos con lupus tienen evidencia clínica de nefritis lúpica al momento del diagnóstico. De ellos, el 60% desarrollará nefritis lúpica dentro de los 10 primeros años de la enfermedad. También es importante hablar de algunas razas porque aquí vamos a ver que la incidencia de nefritis es mayor en algunas. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen ascendencia africana presentan nefritis lúpica en un 40-69%, los hispanos en 36-61%, los asiáticos en 47-53% y los pacientes caucásicos en un 12-33%. La nefritis lúpica es el principal predictor de morbilidad y mortalidad, ya que los pacientes que tienen nefritis lúpica tienen de 2 a 5 veces mayor riesgo de mortalidad que los pacientes que no la presentan. Y la mortalidad se debe generalmente en un 15 al 30%, sobre todo por enfermedad renal crónica. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todo muy bien entendido, doctora. Okay. No os preocupéis. Bueno, después tenemos a los factores de riesgo en los que tenemos a los pacientes jóvenes, los hombres, porque como les dije, la enfermedad en sí es más frecuente en mujeres, pero de ese hombre de 9 a 1, al que le da lupus, en él la enfermedad nefritis lúpica es más agresiva y tiene mayor frecuencia de presentar falla renal. También, como ya vimos, el peor pronóstico es en pacientes negros e hispanos, ya que tienen mayor frecuencia de enfermedad renal crónica. Y también otro factor de riesgo son los títulos de autoanticuerpos que se relacionan con la nefritis lúpica. Vamos a ver que hay varios, pero de los más importantes y los que se encuentran más son los anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Estos son los que se estudian más y los que se ven que están en títulos más aumentados, sobre todo en los pacientes que tienen actividad de lupus y nefritis lúpica. También tenemos los anti-RO, los anti-SM y los anti-RNP, pero los más importantes son los que están en negritas. Ok, nada más un comentario. No se me confíen, muchachos. Los hombres, anteriormente la relación era 9 a 1. Ahora ya no es tanto. Ahora ya podemos, en algunos centros, se ha visto que la relación ha disminuido hasta de 5 a 1. Así que no crean que a ustedes no les da. Sí les puede dar. Y yo creo que les puede dar porque cada vez tenemos más estímulo estrogénico en esos muchachos, que eso es lo que puede estar, creo yo, como parte de los factores de riesgo. En algo nos quieren copiar, en todo nos quieren copiar. Entonces, la relación ha disminuido, pero efectivamente la presentación puede ser más agresiva en los chicos
Y no se crean tampoco que no se ven niños, sí se ven niños, más de lo que nosotros quisiéramos. Adelante, doctora. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología de la nefritis lúpica. En general, esta glomerulopatía se considera como la forma clásica de una glomerulopatía por complejos inmunes. Aquí lo que vamos a tener es que de acuerdo a si hay antígenos circulantes o antígenos in situ, se van a formar complejos inmunes que generalmente están compuestos principalmente de anti-DNA de doble cadena y del antígeno, pero como les dije, también pueden estar compuestos de otros, como ejemplo partes del complemento, SM, RO, entonces son diversos los que se pueden encontrar, pero los más frecuentes son estos. Y vamos a ver que estos complejos inmunes se pueden depositar tanto en el mesangio, en el espacio subendotelial o en el espacio subepitelial. Si se llegan a depositar en el mesangio o en el espacio subendotelial, aquí generalmente se depositan complejos que son grandes y que tienen antígenos aniónicos. Entonces, como tienen antígenos aniónicos y la membrana del glomérulo tiene carga aniónica, pues no pueden pasar, obviamente, ¿no? Entonces se quedan atrapados aquí y es cuando se empiezan a depositar. Cuando se depositan en estos lugares, lo que va a provocar es que se haga una activación del complemento y además factores quimiotácticos que empiecen a hacer una reacción inflamatoria. Esto nos va a llevar a la producción de una glomerulonefritis proliferativa que puede ser proliferativa mesangial, que puede ser focal si están afectados menos del 80% de los glomérulos o puede ser difusa si están afectados más del 80% de los glomérulos. Y a grosso modo, la sintomatología que pueden dar estos pacientes es proteinuria, sedimento urinario activo y descenso de la tasa de filtración glomerular. Si por el contrario estos complejos se depositan en el espacio subepitelial, aquí también pueden activar al sistema del complemento, pero como estos complejos están separados del endotelio por la membrana basal glomerular, no va a haber llegada de tantas células inflamatorias como lo hay si se depositaran en el subendotelio. Entonces aquí se puede generar una nefritis membranosa y la manifestación primaria pues es la proteinuria. ¿Y Nada aquí más tienen alguna duda? perdón. No, Ah, adelante, dime. no, si tenían alguna duda. Sí, nada más una pequeña aclaración. O sea, yo creo que más que explicado, nosotros tenemos complejos inmunológicos que dependiendo del sitio de depósito es donde va a ser más evidente y de hecho se explica las manifestaciones clínicas. Nada más la pequeña corrección que te voy a hacer es que la glomerulonefritis proliferativa mesangial, para hablar de focal y difusa, el porcentaje que nos mencionaste es un poquito alto. Se considera el 50%, es decir, si tiene afectado menos del 50% de los glomérulos es focal, más del 50% de los glomérulos es difusa, en lugar del 80% que habíamos mencionado. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda de parte de ustedes, chicos? No, doctora, hasta ahorita todo ¿No? bien. El que cayó otorga. Adelante. Bueno, aquí les puse una pequeña imagen nada más para ejemplificar esto que ya les dije y también aquí ya se empiezan a mencionar la clasificación histopatológica, pero la vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, si se depositan de manera subepitelial, vamos a tener que se puede generar una nefritis lúpica de clase 5. Si se depositan en el subendotelio, se pueden generar una nefritis lúpica de clase 3 y de clase 4, que vamos a ver que la clase 3 y la clase 4 son de las formas más agresivas y de las más frecuentes en las que se presenta la nefritis lúpica. Y si por el contrario se depositan en el mesangio, aquí se puede generar una nefritis lúpica de clase 1 y de clase 2, que son de las formas más leves de la enfermedad. Que una cosa importante que deben de saber, no me quites tu imagen tantito, es que igualmente al tener nosotros activo un lupus eritematoso, la nefritis puede tener fases evolutivas.
en una fase inicial pudiéramos tener una nefritis lúpica clase 1, clase 2, y con el paso del tiempo llegar hasta una clase 4, clase 5. Entonces aquí está muy ejemplificado el sitio donde se depositan los complejos inmunológicos, pero esto sigue. Entonces, generalmente podemos encontrar a lo largo del tiempo diferentes clases. Adelante. Bueno, aquí ya la anatomía patológica de la nefritis. Les puse dos clasificaciones, una es la de la OMS y la otra es la del ISN. Ambas se usan, nada más que la del ISN nos trae, bueno, nos pone también los datos clínicos que pueden presentar los pacientes dependiendo de la clase histopatológica en la que se encuentren. Y yo le completé un poquito algunas nada más para que estuviera un poquito más completa. En ambas se clasifican en 6. Entonces, ¿cuántas clases de nefritis lúpica hay? Son 6 clases. Vamos a empezar con la clase 1, que eh, es una nefritis lúpica mesangial mínima. En esta los depósitos de inmunocomplejos son mínimos y son en el mesangio. Y aquí los pacientes pueden estar asintomáticos o pueden tener datos leves como proteinuria sintomática y también hematuria, pero no es muy significativa. En la clase 2 tenemos una nefritis lúpica mesangial proliferativa. Aquí también las manifestaciones clínicas son mínimas y la función renal generalmente está normal. Los pacientes pueden tener proteinuria sintomática, hematuria y el 25% de ellos no van a tener alteraciones urinarias. Después tenemos a la clase 3, que en esta sí ya empiezan. La clase 3 es una nefritis lúpica focal. Aquí los pacientes ya empiezan a tener proteinuria, hematuria, pero aún así el que tengan proteinuria en rangos nefróticos es infrecuente. También pueden tener hipertensión arterial y sedimento urinario activo. Y aquí el 80% de los pacientes tienen anticuerpos anti-DNA de doble cadena positivos y también tienen el 80% complemento bajo. Entonces, si recuerdan de la fisiopatología, como se está activando constantemente al complemento, pues es el hecho de que esté aquí, que tenga hipocomplementemia, nos habla de que es una enfermedad activa. Después tenemos, bueno, en la clase 3, esta también ya es más probable que evolucione enfermedad renal crónica. Después tenemos a la clase 4, que es una nefritis lúpica difusa. Aquí ya hay, los inmunocomplejos se extienden más se extienden a la mayor parte de los glomérulos y aquí los pacientes pueden tener proteinuria, hematuria, algunos no llegan a proteinuria en rango nefrótico, pero aquí ya tienen datos de insuficiencia renal aguda o subaguda que pueden ser por incrementos de la creatinina sérica y también aquí van a tener anti-DNA de doble cadena positivos y complemento bajo. Y en estos también es donde pueden evolucionar a enfermedad renal crónica. Y como les dije, la clase 3 y la clase 4 son las más agresivas y las más frecuentes, por desgracia. También tenemos la clase 5, perdón, que esta es una nefritis lúpica membranosa. En esta ya es como si el glomérulo ya está dañado, pero es más como si ya tuviera una cicatriz. Entonces, aquí lo que pasa es que los pacientes sí tienen proteinuria y sí la tienen en rangos nefróticos, sí presentan síndrome nefrótico, pero ya la actividad de la nefritis lúpica no es tan marcada. Entonces, aquí los pacientes ya no tienen anticuerpos de doble cadena de DNA, ya no tienen, los complementos ya están normales, pero también estos pacientes tienen riesgos de eventos tromboembólicos y también de otras complicaciones cardiovasculares. Después tenemos a la nefritis de clase 6, que esta ya es una nefritis lúpica esclerosa. Aquí ya más del 90% de los glomérulos están esclerosados. Los pacientes presentan hipertensión arterial, hematuria microscópica y ya tienen datos de insuficiencia renal crónica y ya es cuando necesitan más de diálisis o de trasplante renal.
No sé si quiere agregar algo aquí, doctora. Sí, no, nada más comentarles que es muy importante que si bien no tienen que aprenderse todos los estadios de de la anatomía patológica o todas las clases, sí tomen en consideración este cuadrito que está del lado derecho porque es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer una correlación clínico-patológica. Si yo tengo sospecha de una nefritis lúpica en algún paciente, yo lo que tengo que ver es clínicamente cómo se está manifestando este paciente para que en base a eso, si yo decido que voy a hacer una biopsia de riñón, yo ya me tengo que adelantar un poquito a los hechos y pensar qué me va a reportar el patólogo. Y todo va de la mano con lo que yo encuentre. Efectivamente, como dice Mami, la clase 3, la clase 4 son los típicos casos de debut de la nefritis. Muchos de los pacientes lúpicos debutan con la nefritis y después también otros tantos de pacientes que ya tienen lupus manifiestan la nefritis. Pero generalmente en el debut casi es un hecho que están o en clase 3 o en clase 4. Es lo típico. Y a diferencia de lo que comentaba, sí hacen nefrótico, ¿eh? Sí hacen, es lo más común de presentación clínica, nefrótico nefrítico. Ok, Ujú, sí, doctora. ok. ¿Alguna duda, chicos? No, No, doctora. no, bueno. Yo, bueno, A ver, ¿quién em, yo? Isaac, Isaac, a ver, dinos. por ejemplo, en el caso de de la clase 3 y de 4 que son las más frecuentes y más agresivas, Ajá. que nos comentó usted y mi compañera, hasta hay un cierto punto donde sea reversible o ya es tan grave que ya, digamos, no, aunque intervengamos nosotros, ya el daño va a ser irreversible. Ok, lo que tienes que saber, bien preguntado finalmente, lo que tienes que saber es que la lesión histopatológica establecida no la quitas ni con chochos ni con uña de gato. O sea, con nada la quitas. Lo que tú vas a pretender al dar tratamiento para estos pacientes con nefritis lúpica es que no se extienda más la lesión. Pero en realidad, una clase 3, una clase 4, no crees que va a revertir. Lo que puedes condicionar, lo que puedes ayudar con tu tratamiento es a disminuir la presencia de los complejos inmunológicos para que siga dañando los glomérulos que todavía están sanos y rápidamente acabe con la función renal residual. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, puede ser muy agresivo su debut, pero tú entras con todo, das tratamiento de inducción y después tratamiento de mantenimiento y tú puedes mantener a un paciente en clase 4 sin actividad nefrológica. ¿Por qué? Pues porque lo que hiciste fue modular la respuesta inmunológica, disminuir los complejos inmunológicos circulantes, lo que ya está dañado, dañado se queda, pero los glomérulos restantes empiezan a de algún modo estar haciendo el trabajo de los dañados. Pero esos dañados no se recuperan, ¿ok? No sé si queda claro de acuerdo a lo que tú me preguntaste. sí, doctora, sí. Ujú. Gracias. Pero sí se puede conseguir. De hecho, esta es la característica clínica de los pacientes con lupus, que tienen periodos de remisión y de exacerbación del cuadro, que van intercalados. ¿De qué dependen? Híjole, de muchas cosas, ¿eh? Porque el lupus es una enfermedad que es condenada maldita, de verdad. Porque puede de repente, tú puedes llevar a un paciente a la remisión, es decir, nada de actividad renal ni de actividad extrarrenal, lo tienes estable, no puedes quitar tratamiento, tu tratamiento de mantenimiento siempre va a ser mínimo con monoterapia mínimo, y puede ser que cualquier cosa desencadene una recaída que ponga en riesgo su vida, de la vida de ese paciente. Entonces no es nada predecible. Acuérdense que en inmunología estamos en pañales. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? No. Síguele, Noemi, por favor. Bueno, ahora en las manifestaciones clínicas, bueno, ya medio las vimos, pero para otra vez. Las manifestaciones clínicas son a menudo sutiles y estas se descubren mediante el análisis urinario más que en el examen físico y se correlacionan con el tipo histopatológico, como ya vimos.
pero el hallazgo universal, el que todos los pacientes van a tener, depende obviamente del grado, pero todos lo van a tener, si no, no van a tener afectación renal, es la proteinuria. O sea, en todos va a estar presente. Y les puse esta tabla donde nos pone como la frecuencia de los hallazgos en los pacientes con nefritis lúpica. Vemos que la proteinuria está en el 100%, el síndrome nefrótico como tal ocurre en el 29 al 65%, la presencia de cilindros granulares en el 30%, cilindros eritrocitarios en el 10%. También otro que es frecuente es la hematuria microscópica, que se da en un 80%. Y por el contrario, la hematuria macroscópica es infrecuente casi, se da de entre 1 al 2% de los pacientes. La función renal disminuida está presente en el 40 al 80% de los pacientes y también la rápida disminución en la función renal en un 30%. Entonces, también la hipertensión es importante en un 15 al 50%. Entonces, como nos mencionó la profesora, pueden debutar con síndrome nefrótico o también con un síndrome nefrótico asociado con síndrome nefrítico, que generalmente los que hacen esto son los que tienen un pronóstico más grave. Que quién sabe, ¿eh? Porque pueden debutar con un nefrítico y de acuerdo a la correlación clínica que tú hiciste, eso puede corresponder a una clase 4. Si la clase 4 tiene un debut nefrológico, no tiene tantas manifestaciones extrarrenales y hacemos una buena inducción y un buen mantenimiento, probablemente podemos tener riñones para rato y paciente para rato. Pero volvemos a lo mismo, es impredecible. Lo que tenemos es que entrar, pero de lleno. ¿Ok? Sí. Adelante. También otra cosa muy importante de recordar son los 11 criterios de la Asociación Americana de Reumatología para el diagnóstico de lupus eritematoso generalizado, que ya medio los vimos la clase pasada, pero son estos 11 criterios. El eritema malar, el eritema discoide, la serositis, la artritis, la presencia de úlceras orales, la fotosensibilidad, la afectación a ciertos sistemas, por ejemplo, afectaciones renales con proteinuria, hematuria, cilindruria, también afectaciones neurológicas como convulsiones o psicosis, afectaciones hematológicas como anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia, la presencia de anticuerpos antinucleares positivos y los criterios inmunológicos, que son todos los anticuerpos que ya les comenté. Y estos criterios tienen una sensibilidad y una especificidad del 96% y el diagnóstico se da si los pacientes tienen de 4 o más criterios en un mismo paciente. Bueno, nos puede hacer de una sospecha diagnóstica de lupus. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que llega con proteinuria, con hematuria, pero además vemos que tiene alguno de otros de estos criterios, entonces ya podemos estar pensando en una glomerulopatía secundaria por otra enfermedad como lupus. Lo que tienen que ustedes pensar es lo siguiente, o sea, nosotros estamos viendo glomerulopatías en general, primarias y secundarias. Lo que yo tengo que ver es de acuerdo a las frecuencias en la población pediátrica o en el adulto joven o en el adulto mayor. Vayámonos a pediatría, yo tengo un paciente que tiene manifestación clínica de una glomerulopatía en forma de un nefrótico. Si está entre los 2 y los 8 años de edad, voy a pensar que puede ser una primaria y que puede ser de lesión glomerular mínima. Pero el escenario va a cambiar si estoy ante un adolescente. Un adolescente que llega con un nefrítico, solito, puro, pero tiene 14, 15 años y es mujer, yo tengo que pensar al contrario. O sea, esto no va a ser primario, esto va a ser secundario y es lupus hasta no demostrar lo contrario. Hasta arriba. ¿Ok? Entonces, yo tengo esa sospecha, tengo la glomerulopatía, tengo la edad, tengo incluso hasta el género. Antes de que yo pueda pensar en un primario, investigo criterios. Por eso son los criterios de la Asociación Americana de Reumatología muy importante que se aprendan los 11. Porque entonces, si yo tengo eso, entonces voy a investigar el tema malar, el discoide, la serositis, tal, para ver si completo 3 o 4 criterios para que entonces yo diga es lupus. Obviamente tenemos manera de confirmarlo.
con las alteraciones inmunológicas como anticuerpos antinucleares y además la presencia de la nefritis y confirmada por biopsia, pues me da en definitiva el diagnóstico. ¿Ok? Pero siempre investiguenlo cuando están haciendo su historia clínica, sus 11 criterios de la Asociación Americana de Reumatología. ¿Ok? ¿Dudas? Aparentemente no. Adelante. Bueno, ahora en el diagnóstico, pues lo vamos a hacer con el análisis de la orina. Si está presente una proteinuria de más de 0.5 gramos en 24 horas o el índice de proteínas creatinina mayor a 0.5 gramos sobre gramos, o si hay 3 cruces positivas para proteinuria en la tira reactiva. También la evaluación del sedimento urinario activo, si hay microhematurias, si hay hematíes dismórficos, si hay presencia de cilindros celulares que pueden ser eritrocitarios, leucocitarios serios o granulares. En el suero, pues también la evaluación de la creatinina sérica, que en algunos pacientes está elevada por la disminución de la función renal. También la presencia de hipoalbuminemia y de hiperlipidemia. También aquí les puse esta tablita de parámetros serológicos en el lupus, que son los anticuerpos que les mencionaba. Y como ven, los anti-DNA de doble cadena tienen una prevalencia del 70 al 80% y están asociados a afectación renal y cutánea y son bastante específicos de lupus. Y otro importante, el descenso en el complemento en C3, C4 y CH50, que también nos habla de la actividad de lupus. Ahora, otro punto importante es la biopsia renal. La biopsia renal se debe de hacer en la mayoría de los pacientes con lupus que tienen evidencia clínica o de laboratorio de compromiso renal. La utilidad de la biopsia renal es que nos va a ayudar a establecer el diagnóstico correcto o a confirmarlo, porque también debemos saber que hay otras enfermedades como la microangiopatía por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que también nos pueden estar causando daño renal. Entonces, esta nos ayuda a su descarte. También nos ayuda a determinar los subtipos histológicos, que determinar la clase histológica de la nefritis lúpica es clave para planificar el tratamiento y para establecer el pronóstico. Algunas indicaciones de la biopsia renal es en pacientes que tienen proteinuria mayor o igual a 1 gramo en 24 horas o proteinuria mayor o igual a 0.5 gramos en 24 horas o en aquellos pacientes que tienen un incremento de la creatinina sin causa alternativa. Y la biopsia debería hacerse al inicio y por lo menos una vez al año para control. Adelante. Bueno, pasando al tratamiento, aquí la verdad no les voy a mencionar así como muy específico porque sí es un tratamiento muy complejo, pero les puse este cuadrito donde nos lo resumen de una manera más fácil. Y pues hay que tener en cuenta que el tratamiento va a tener 2 componentes, que son el tratamiento inmunosupresor y las medidas generales. El tratamiento se basa en 2. El tratamiento inicial, que es el tratamiento de inducción, que generalmente en este se dan dosis elevadas de inmunosupresores en un periodo corto de tiempo, que es de 3 a 6 meses. Y posterior a este tenemos el tratamiento de mantenimiento, que aquí se utilizan menos dosis de inmunosupresores, pero se dan por un tiempo más prolongado, que en este caso es de 12 a 18 meses. Entonces, aquí tenemos las 6 clases de nefritis lúpica, que como les dije, el tratamiento es encaminado a cada clase. Tenemos en la clase 1 y en la clase 2, que aquí generalmente los pacientes no necesitan un tratamiento como muy específico, pero si llegan a tener proteinuria de más de 3 gramos al día, sí se les puede dar un tratamiento inmunosupresor. En las clases 3 y en la clase 4, aquí ya se da un tratamiento de inducción, que es con glucocorticoide asociado con micofenolato de metilo o con ciclofosfamida. Puede ser cualquiera de los dos, pero se mencionaba que el que se escoge más es el micofenolato de metilo.
Perdóname. ¿De cuál bibliografía? Porque en realidad las guías Cadigo dicen que la primera línea tendría que ser una inducción con glucocorticoide más ciclofosfamida. De hecho, dejan el micofenolato como segunda o tercera línea. Pero la mejor, el centro donde se hizo este algoritmo, donde se hizo esta revisión, para ellos la primera línea es micofenolato. Ok, Ujú. ok. Bueno, después tenemos el tratamiento de mantenimiento, que es un glucocorticoide asociado igual a un inmunosupresor. Y en estos casos de la clase 3 o la clase 4, que es donde se pueden dar los casos refractarios, ya se usan otros tratamientos más específicos, como los que se mencionan en el esquema. Después tenemos a la clase 5, que aquí también se da, bueno, aquí si la proteinuria es nefrótica, se puede dar prednisona y un inmunosupresor, pero si la proteinuria no es de grado nefrótico y la función renal está normal, se pueden tratar con fármacos como IECAS o ARA2. Y en la clase 6 ya tenemos, pues cuando ya el riñón ya está muy dañado, y aquí solo es preparar al paciente para iniciar diálisis o recibir trasplante renal. Y también pueden estar recibiendo tratamiento inmunosupresor, pero depende de la afectación. Y el tratamiento inmunosupresor se da más que nada para las manifestaciones extrarrenales que tienen estos pacientes. Ok. ¿Alguna duda, chicos? Sí, doctora. A ver. ¿Sería recomendado en un paciente que aún con lupus y que aún no debuta con nefritis lúpica estar revisando la proteinuria con cierta periodicidad? Sí, de hecho el abordaje, más bien en la vigilancia del paciente con lupus, debe de ser dependiendo de la actividad extrarrenal que tenga. Si aparentemente no tenemos nada de actividad renal, ellos lo revisan cada 2 o 3 meses y deben siempre considerar la posibilidad de la nefritis. De repente es un poco impredecible. El cuadrito que les mencionó Noemí, donde decía la correlación clínica con los hallazgos histopatológicos, es lo que está puesto en la literatura. Sin embargo, de repente nos hemos encontrado con cosas que nos han cambiado todo este panorama. ¿Por qué? Porque hubo una temporada que, por ejemplo, aquí en el hospital, las reumatólogas querían que a todo lúpico lo biopsiáramos y tuviéramos una biopsia basal. Nosotros decíamos, bueno, pues si no hay nada de actividad renal, si no tiene sedimentos, si el examen de orina es normal, como, ¿por qué quieres, no? Pero de repente nos dimos un tope cuando nos tocó una paciente que sí la biopsió a alguien con sospecha nada más de hematuria microscópica aislada y nos resultó una clase 4. Entonces sí hay que llevar un monitoreo de esto porque dependiendo de la actividad extrarrenal puede ser que se despierte la nefritis. Entonces, cada cuándo, pues dependiendo de cada caso, pero no hay que olvidar el riñón. Es el órgano que más le gusta dañar, ¿eh? De verdad, Gracias, doctora. ¿ok? ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿No? No, doctora. Doctora, Mande. ¿y cuál sería el tratamiento? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de primera elección para los pacientes que debutan con nefritis lúpica? Bueno, por principio de cuentas hay que determinar que estamos hablando de tratamiento de nefritis lúpica, ¿eh? No estamos hablando de lupus eritematoso, porque eso puede haber variaciones. Si yo estoy hablando de nefritis lúpica como tal y considero que una de mis primeras posibilidades es que si debutan con la nefritis con lo clásico, va a ser una clase 4 o cuando menos una clase 3. Realmente las guías Cadigo dicen que primero tienes que hacer una inducción, ser agresivo con un esteroide, pero intravenoso, metilprednisolona, de 3 a 5 pulsos de metilprednisolona diarios. Bueno, me refiero a uno diario, ¿ok? Y que después continúes con el glucocorticoide ya vía oral, que sería prednisona, más ciclofosfamida, primera línea de tratamiento según las Cadigo. Si alcanzas la remisión, puedes llegar a suspender la ciclofosfamida en un lapso de 6 a 12 meses.
y continuar con el esteroide a dosis bajas. La ciclofosfamida solamente es viendo venosa y al término de los 6 a 12 meses tú pudieras continuar con un esquema bimensual o trimestral a completar otros 12 meses. Eso es la primera línea de tratamiento según ASCADIGO, que es un grupo de expertos internacionales. Segunda línea de tratamiento, incluso antes de micofenolato, las CADIGO dicen el uso de glucocorticoides más un anticalcineurínico, es decir, ciclosporina o tacrolimus. Y en tercera línea de tratamiento se menciona el glucocorticoide más ácido micofenólico o micofenolato de mofetilo. ¿Ok? Eso es lo que la CADIGO dice. Pero tú puedes encontrar variaciones a la hora que tú estés en diferentes centros, porque como dicen por ahí, cada quien habla como le va a la feria. ¿Sí queda claro? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Mandé? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, yo, y por ejemplo, en el caso de pues, ahí la raza, se cuentan con todos estos tratamientos, o bueno, con el tratamiento que acaba de comentar, o Mira, nosotros, sí, sí contamos con ellos, o sea, pero hay que considerar que de repente tenemos desabasto como en todo. La ciclofosfamida, el año pasado tuvimos mucho problema, pero no en la raza. A nivel nacional e incluso mundial, desabasto de ciclofosfamida. Entonces, a veces nos vamos a segunda o tercera línea. Tenemos que adaptarnos. De los casos refractarios, realmente no tenemos a la mano todo lo que ellos mencionan. Sí tenemos rituximab a veces, sí tenemos inmunoglobulinas, sí tenemos a veces plasmaféresis. La raza ahorita ya no tiene plasmaféresis, pero el siglo XXI la puede tener y más nada. Entonces, de repente tienes que irte a otras líneas de tratamiento porque es lo que tienes. Pero realmente, pues cuando tenemos la posibilidad de tener todo, seguimos las líneas que según nos marcan las CADIGO. ok, ¿Ok? gracias. Pero donde fueres, haz lo que vieres, ¿eh? Eso significa que obviamente no en todos los lugares van a tener lo mismo. Entonces puede ser como, es por eso que le decía a Noemí, puede ser que en el centro donde se hizo el estudio, de donde sacaron este algoritmo, ellos tengan como primera línea micofenolato de mofetilo más esteroides. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? No, doctora. ¿No? A ver, síguele entonces, doctora. Sí. Uy. Bueno, aquí ya nada más de manera resumida, las formas no proliferativas, que son la clase 2 y la clase 5, si hay proteinuria en rango no nefrótico y la tasa de filtración glomerular está normal, se da un manejo conservador que está enfocado a la tensión arterial, que puede ser con IECAS o inmunomoduladores como la hidroxicloroquina, que en general esta se da a todos los pacientes con lupus. Y también con inmunosupresores los inmunosupresores aquí se dan más que nada para las manifestaciones extrarrenales, no en sí la nefritis lúpica. Qué bueno que lo mencionaste, porque en realidad no nada más los inmunosupresores, también algunos medicamentos como la hidroxicloroquina, esto va encaminado a las manifestaciones extrarrenales. Por eso iba yo a contradecir un poco el hecho de que dijeras que todos la deben de tomar. No, no todos. Solamente aquellos pacientes que tengan manifestaciones extrarrenales. Y las formas proliferativas, la 3, la 4 o la 3 y 4 asociadas con la 5 o la 5 pero con proteinuria en rango nefrótico, estas sí como ya vimos requieren un manejo inmunosupresor combinado con algún glucocorticoide a dosis altas. Aquí nada más les puse como todos los tratamientos que existen y los que se encuentran en cada grupo para que los conozcamos, pero es como a manera de resumen. Y de conocimiento general, porque ahí sí, Isaac, no tenemos, híjole, casi ninguno. Sí.
Son tratamientos no alternativos, sino tratamientos de segunda o tercera línea, pero que son muy caros. Ujú. Entonces, la verdad es que no tenemos casi ninguno. ¿Ok? Bueno, aquí en la nefritis lúpica tenemos que evaluar la respuesta al tratamiento y generalmente esta se valora a los 6 a 12 meses del tratamiento y tenemos tres tipos de respuesta. Si se logra una reducción de la proteinuria a menos de 500 miligramos día con creatinina sérica normal, hablamos de una respuesta completa al tratamiento. Si tenemos una reducción del más del 50% de la proteinuria y que ésta se encuentra debajo de rangos nefróticos, además con creatinina sérica menor al 25% arriba de la basal, aquí hablamos de una respuesta parcial. Si por el contrario no se alcanza ninguna de las dos anteriores, hablamos de que no hay respuesta al tratamiento. ¿Ok? Esto va de la mano con lo que hace ratito preguntaban tus compañeros de que si podría ser que se quite la actividad. Sí, ahí es cuando yo puedo hablar de una respuesta completa a reducción de mi proteinuria, a normalización. Simplemente no está activo. ¿Ok? Y bueno, en esta de tratamientos generales no inmunológicos, es más encaminado como al lupus en general, porque aquí pues son medidas más para los efectos secundarios del tratamiento y en esto se habla de un estilo de vida y protección cardiovascular en los que se debe de tener una dieta saludable, evitar el sobrepeso y la obesidad y en los que se pueden utilizar IECAS, árados o estatinas para proteger el corazón, y bifosfonatos, también la protección ovárica y reproductiva. En mujeres en edad fértil se recomienda el uso de análogos de la GnRH. También es importante tener una buena profilaxis de infecciones y tener vacunaciones bien. Y también, como dijimos, el uso de antimaláricos como la hidroxicloroquina. Ujú. Por último, el pronóstico. Pues aquí se ha visto que con una adecuada intervención y el empleo de terapias actuales se puede mejorar mucho el pronóstico de los pacientes. Generalmente la muerte es atribuida a enfermedad renal en el 5 al 25% de los pacientes, sobre todo que tienen nefritis lúpica proliferativa en los primeros 5 años. Los pacientes que tienen nefritis lúpica clase 2 y clase 5 tienen un mejor pronóstico y un deterioro lento de la función renal. Al contrario, los pacientes que tienen nefritis lúpica clase 3 y clase 4 se asocian con una evolución más agresiva y con un deterioro de la función renal en la mayoría de los pacientes. Y del 5 al 15% de ellos desarrollan falla renal terminal a los 10 años de la enfermedad. No sé si tengan alguna duda de nefritis lúpica. ¿No hay duda, chicos? Es una empapadita levesona, pero yo creo que puso su compañera los puntos más importantes. Regresándonos a los que les había dicho, el abordaje de un paciente con sospecha de nefritis lúpica debe ser así. Datos de glomerulopatía en un paciente joven, adulto joven, adolescente, y más si es mujer, yo abordo pensando en lupus. Investigo mis criterios de la Asociación Americana de Reumatología y confirmo tengo los suficientes criterios para pensar en lupus, hago una biopsia y la biopsia me da el diagnóstico definitivo. Y de ahí, de acuerdo a cómo marcan las guías de práctica clínica, o en este caso, para hablar de nefritis, las CADIGO, que son de mucha utilidad, doy el tratamiento. Pero de verdad, créanme que el pronóstico es impredecible totalmente, porque el lupus es, es, es mala onda, porque a final de cuentas puede estar bien en este momento, entrar a remisión y en menos de 2 meses estar poniendo al paciente en un estado de gravedad bárbara, quizá por afectación a otro órgano que no es el riñón. Entonces, yo creo que el porcentaje está un poco bajo del 5 al 15 que desarrollan falla renal,
terminal a los 10 años, yo diría que puede ir hasta un 20-25%. Ahora dicen por ahí que cuando llegan a la clase 6, que ya es la esclerosis global, y que terminan con necesidad de una sustitución de la función renal, en ese momento la actividad inmunológica se para extrarrenal. Pero no es cierto, yo he tenido pacientes lúpicos en diálisis peritoneal o en hemodiálisis que tienen actividad extrarrenal todavía. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente porque de verdad nada podemos predecir con estos pacientes. Ahora vamos a pasar con la siguiente enfermedad, que es la nefritis secundaria a púrpura vascular o a púrpura de Schönlein-Henoch, o también se le conoce como púrpura anafilactoide o también como vasculitis por IgA. Bueno, esta enfermedad es una vasculitis por IgA y es la forma más común de vasculitis sistémica en los niños. Es de predominio masculino, se ve sobre todo en menores de 10 años y su incidencia también se ve más en ciertas estaciones como en otoño, en invierno y en primavera, y sobre todo precedida por una infección de vías respiratorias superiores. Esta enfermedad afecta preferentemente a vasos de pequeño calibre que van a estar en la piel, en el aparato gastrointestinal, las articulaciones y el riñón. Las manifestaciones clínicas que son características es una púrpura palpable que se va a dar sobre todo en miembros inferiores y en la región de los glúteos. También artritis o artralgias que pueden ser transitorias y que van a afectar sobre todo a las rodillas y a los tobillos. También el dolor abdominal, que puede ser de tipo cólico, que va a estar acompañado de vómito y que a veces puede presentar también melena. Y lo importante, la enfermedad renal, que se da en un 20 al 60% de los pacientes. Bueno, como fisiopatología vamos a tener que esta enfermedad es una vasculitis mediada por IgA y no se tiene bien como que una causa concreta, pero se han propuesto varios factores que pueden estar asociados a esta. Tenemos primero la predisposición genética. Otra vez, algunos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad, DRB1, B35 y DQA1 están asociados a esta enfermedad. También algunas reacciones de hipersensibilidad ante antígenos inespecíficos. También lo que se ha visto más que se asocia a procesos infecciosos, sobre todo producidos por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pero también por otros como Mycoplasma pneumoniae, y también se ha visto asociado a gastroenteritis. También los mecanismos inmunológicos. Aquí lo que pasa es que se da la formación de complejos inmunológicos circulantes que van a estar formados principalmente por IgA, pero esta IgA va a ser una IgA defectuosa que tenga un defecto en la glucosilación. Este defecto hace que se pegue al glomérulo y también que no se puedan eliminar de una forma correcta estos inmunocomplejos. Esto lo que va a llevar es al depósito de estos complejos inmunes en el mesangio de los glomérulos, seguido de la activación de la vía alterna del complemento, y lo que ya vimos que esta activación del complemento genera la producción de citocinas proinflamatorias, de mediadores inflamatorios que nos va a llevar a una respuesta inflamatoria y posteriormente a daño glomerular. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Nada más recuerden, si ustedes correlacionan y dicen, bueno, ¿qué es la púrpura de Henoch-Schönlein o Schönlein-Henoch, como quieran llamarle? Es una vasculitis. Las vasculitis son inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son los mecanismos de daño para los vasos sanguíneos? Son varios, pero en esta, junto con el lupus, el que juega importante son los depósitos inmunológicos, a expensas de un complejo antígeno-anticuerpo. En este caso, la respuesta es debida o los complejos están a expensas de inmunoglobulina A, la cual puede estar defectuosa.
No nada más baja, porque en ocasiones sí podemos encontrar una disminución en la cantidad de circulante de ella, pero puede estar en cantidades normales, pero estar defectuosa. Y entonces se hacen los complejos inmunológicos y se establecen esos complejos que están circulando, se van a depositar a nivel mesangial fundamentalmente. Activan la vía alterna del complemento y hay una respuesta inflamatoria y glomerular. Y entonces, de acuerdo a la cantidad de complejos inmunológicos depositados, es como nosotros vamos a tener nuestras manifestaciones clínicas. ¿Ok? Pero lo característico es que tengamos depósitos inmunológicos a expensas de IgA a nivel glomerular. ¿A nivel de dónde? Del mesangio. ¿Sí queda claro? ¿O no queda claro? Doctora. ¿Sí? Bueno, hay una patología, doctora Noemí, no sé si alcanzaste a leerla, dentro de las glomerulopatías primarias, que desde el punto de vista fisiopatológico hace lo mismo, pasa lo mismo. La nefropatía por IgA. Así es, la nefropatía por IgA. ¿Cuál sería? Hablando de fisiopatología no hay diferencias, pero ¿te acuerdas cuál sería la diferencia entre la mesangiopatía por IgA o enfermedad de Berger y la nefritis secundaria de la púrpura vascular? De las diferencias que encontré es que, por ejemplo, la que es por vasculitis por IgA se da más en los niños y la nefropatía por IgA es más común en adultos. Y también la nefropatía por IgA no tiene otras manifestaciones extraglomerulares como lo tiene la de la púrpura vascular. Esa es la diferencia más importante, porque ustedes pueden encontrar, al hablar de fisiopatología de una nefropatía por IgA o mesangiopatía por IgA, los puede confundir. ¿Cómo hacer diferencias? Simple y sencillamente, la mesangiopatía por IgA o enfermedad de Berger es una enfermedad exclusivamente renal. Y la nefritis secundaria de la púrpura tiene afectación multisistémica porque es una vasculitis. Ujú. ¿Ok? Pero fisiopatológicamente pasa exactamente lo mismo. Sí. ¿Ok? Ujú. Pásale, por favor. Sí, doctor. Bueno, en la anatomía patológica vamos a tener que en la microscopía óptica se pueden apreciar lesiones glomerulares mínimas con aumento de la matriz mesangial, pero también se puede encontrar glomerulonefritis con presencia de semilunas o medias lunas, que la presencia de estas semilunas puede llevar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. También en la inmunofluorescencia se aprecian los depósitos granulares en el mesangio de IgA1, que esta es como la IgA que está defectuosa. También se dan depósitos de properdina y de fracciones del complemento. Y estos depósitos granulares en los ejes mesangiales le dan como una apariencia de ramas de árbol aquí, se puede ver. Ujú. Y en la microscopía electrónica también se pueden apreciar depósitos densos en el mesangio, en regiones paramesangiales y también en los espacios subendoteliales de IgA1. Y esta es una clasificación también histopatológica que son 6 clases, puede ser de cambios mínimos, proliferación mesangial, presencia de semilunas en menos del 50%, semilunas en el 50 al 75%, semilunas en el 75% y también pseudomesangio capilar. En las manifestaciones clínicas, estas van a ocurrir generalmente en los primeros 3 meses después de las manifestaciones sistémicas y se asocian a manifestaciones gastrointestinales y a la presencia de exantema, de la púrpura. Y estas son variadas, pero aquí a diferencia del lupus, que la predominante era proteinuria, aquí va a ser la hematuria microscópica aislada, pero también se puede encontrar proteinuria aislada. La asociación de hematuria proteinuria es de grados no nefróticos y en sí la hipertensión y la creatinina sérica elevada es infrecuente y se mencionaba que se daba más, pero en los adultos. También la asociación síndrome nefrótico nefrítico es en pacientes más graves y que pueden continuar con una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y como les dije, la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica
es más frecuente en adultos. A pesar de que es una enfermedad que tiene más prevalencia en la infancia, también puede ocurrir en menor medida en los adultos. Y aquí está una tablita del porcentaje de las manifestaciones renales de la nefritis de Schönlein-Henoch. Y la principal, aquí tenemos una proteinuria no nefrótica con hematuria, que es la que se presenta más. Otra puede ser la hematuria aislada, la proteinuria aislada. La proteinuria en rasgo nefrótico también se puede presentar en un 16%. El síndrome nefrótico se presenta en un 8%, al igual que el síndrome nefrítico, y la asociación síndrome nefrótico-nefrítico se da solo en 3% de los pacientes. La insuficiencia renal en un 11% y la hipertensión arterial en un 14%. ¿Aquí quiere agregar algo, doctora? No, nada. O sea, como dices tú, las manifestaciones renales son variadas y va de la mano también, al igual que como la nefritis por lupus, va de la mano mi presentación clínica renal con los posibles hallazgos histopatológicos que puedo encontrar. Únicamente un comentario. Generalmente las manifestaciones de la nefritis secundaria lupus se pueden presentar a partir de la tercera semana o segunda semana después del evento inicial de la púrpura. No tienes que esperar ni a los 3 meses. A veces lo que sí debes de saber es que generalmente no se presentan de manera simultánea con las manifestaciones extrarrenales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Historia natural de la enfermedad. Se presenta, vamos precedidos de un proceso infeccioso, generalmente vías respiratorias altas, presenta la manifestación número 1 de la púrpura vascular, que son las lesiones purpúricas, con la distribución que ya conocemos. Puede presentar manifestaciones gastrointestinales, que también es muy común, y puedo hacerle al inicio yo un examen de orina y no tener nada de sedimento. Debo saber que me voy a esperar por lo menos de semana y media a 2 semanas para volver a repetir el estudio, porque esta alteración inmunológica que llevó a esas manifestaciones en piel y a nivel gastrointestinal seguramente dejaron algún daño a nivel renal, en menor o mayor grado, pero lo dejaron. ¿Ok? Sí, doctor. Adelante. Bueno, el diagnóstico tenemos por la presentación clínica el desarrollo de hematuria, proteinuria o la creatinina sérica elevada en asociación de lo que ya dijimos, de la púrpura palpable, del dolor abdominal. También los estudios de orina, la proteinuria de 24 horas o el cociente de proteínas creatinina, la presencia de sedimento urinario activo, de más de 5 hematíes por campo o la presencia de cilindros de glóbulos rojos en el sedimento. También descartar la presencia de anticuerpos ANA, anti-DNA, anti-DNA de doble cadena, de ANCA, por si se trata de otra enfermedad. También la presencia de las inmunoglobulinas, sobre todo la IgA. En este caso, la biopsia renal se da, tiene como ciertas especificaciones para qué pacientes se deben hacer, en los que tenemos a los pacientes que inician con un síndrome nefrítico agudo o que ya tienen un síndrome nefrótico establecido. También aquellos pacientes que tienen una proteinuria persistente de más de 40 miligramos por metro cuadrado por hora durante más de un mes. También para pacientes que tengan presentaciones incompletas o inusuales de la enfermedad, es decir, a lo mejor tienen hematuria, tienen proteinuria, pero no tienen erupción cutánea o la erupción es atípica, entonces en ellos también está indicada. Y también en pacientes que tengan un deterioro progresivo de la función renal. Recuerden que el punto más importante de esta diapositiva es la presentación clínica. Porque el diagnóstico para la sospecha de nefritis secundaria púrpura es que primero diagnostican la púrpura. Y no hay duda que la presentación clínica tiene que ser clásica. De acuerdo a los centros que han reportado esto, la mayor parte de ellos coinciden que el órgano más afectado en una vasculitis del tipo de púrpura anafilactoide o púrpura vascular, ¿cuál es? Es piel.
Eso, o sea, el diagnóstico de púrpura vascular es un diagnóstico de pasillo. El día que ustedes vean una púrpura vascular, no se les va a olvidar. ¿Quién quiere ayudarnos, además de, sin que sea Noemí, a decirnos cuál es la característica de esta púrpura? Que es palpable. Es una púrpura palpable, ¿está bien? ¿Qué más? La localización de las lesiones, ¿Cuál es la localización? que se da principalmente en áreas que son en declive y en puntos de presión como extremidades inferiores y glúteos. Ok, una distribución en pantalón, es ascendente, va de los pies hacia los glúteos, ok, ¿qué más? Que presenta que ¿Perdón? presenta artralgias o artritis. Sí, eso es agregado, pero las características de la púrpura, o sea, las lesiones en piel, También que estas a la presión no blanquean, por así decirlo, doctor. que no desaparecen a la digitopresión. Con esas tres características ustedes tienen, o sea, ustedes pueden ver pacientes con púrpura y ustedes inmediatamente tienen que pensar, mis lesiones purpúricas pueden tener dos orígenes. Un origen un origen vascular o un origen hematológico, ¿ok? Las diferencias las acaban de decir ustedes. Generalmente en el origen hematológico son lesiones purpúricas finas que hacen confluencia y hacen incluso zonas de equimosis severas. La distribución puede ser generalizada. Desaparecen a la digitopresión. Lo que sí es que respetan palmas y plantas de pie, pero pueden tenerla en todos lados. A diferencia de la púrpura vascular, que tiene una distribución que le llaman en pantalón, es ascendente, son lesiones purpúricas que no desaparecen a la digitopresión. ¿Ok? Entonces, ya con eso, cuando ustedes vean una, ustedes dicen es púrpura. Y entonces tengo que acordarme que la púrpura es una vasculitis, tengo que acordarme que tiene afectación multisistémica, cuáles son los órganos que le gusta más dañar, que son el riñón, obviamente, y el sistema gastrointestinal. Y como tal, tengo que buscar las manifestaciones clínicas que me puede dar esto. Tanto signos como síntomas o incluso estudios de laboratorio alterados. ¿Ok? Pero lo primero, la clínica. ¿Ok? Solamente hay una indicación de biopsia renal al momento agudo de la púrpura vascular. Solo una. ¿Y cuál es? El nefrótico. Si el paciente, característicamente la nefritis por púrpura en etapas iniciales se puede manifestar única y exclusivamente, como ya lo dijiste, con hematuria microscópica o macroscópica. Pero aquel paciente que debuta con lesiones purpúricas características en piel, tiene afección gastrointestinal o no la tiene, pero tiene un nefrótico desde el inicio, esa lesión no es tan leve y hay que hacer una biopsia. Lo demás podemos irlo evaluando, pero el síndrome nefrótico completo al inicio del tratamiento es la única indicación de biopsia. Ok. ¿Ok? Adelante. Bueno, en el monitoreo de la enfermedad renal, en los pacientes que no tienen compromiso renal y que tienen un análisis de orina inicialmente normal, se debe realizar un análisis de orina de seguimiento al menos una vez por semana por 2 meses y posteriormente una vez a la semana por 4 meses. Aquellos pacientes que tienen hematuria con proteinuria de rango no nefrótico que persiste después de 6 meses, se debe de hacer una monitorización periódica de creatinina sérica cada 3 a 6 meses mientras persistan la hematuria y la proteinuria. En el tratamiento, aquí si los pacientes solo tienen manifestaciones leves como la hematuria microscópica aislada, no requieren de un tratamiento específico. Si hay evidencia limitada de compromiso renal como hematuria micro-macroscópica con proteinuria de rango no nefrótico y creatinina sérica normal,
Tampoco requieren terapia específica, pero se sigue monitorizando la excreción de proteínas una vez por semana durante un mes. Si hay hematuria con proteinuria de grado nefrótico y creatinina sérica elevada o evidencia de glomerulonefritis rápidamente progresiva, se puede dar un tratamiento de metilprednisolona seguida de prednisona. Previa biopsia, por favor. Ujú. Y si hay proteinuria persistente por más de 3 meses o creatinina sérica que empeore, se pueden agregar los IECAS y los ARA2 y también metilprednisolona y prednisona. Y si no hay respuesta a los corticoides, ya se dan terapias más específicas, terapias inmunomoduladoras. Ujú. Y por último, el pronóstico. Aquí el 60% de los pacientes presenta una resolución de la enfermedad, usualmente en los primeros 6 meses. Del 15 al 20% presentan anormalidades urinarias menores sin deterioro de la función renal. El riesgo de afectación renal en forma de hipertensión, proteinuria o disminución de la tasa de filtración glomerular es del 2 al 15%. Algunos factores que se asocian con resultados renales más desfavorables son la edad avanzada de presentación, la baja en la tasa de filtración glomerular, una presentación inicial con síndrome nefrótico o síndrome nefrítico asociado con síndrome nefrótico. Y en la biopsia renal, el porcentaje de glomérulos que tienen medias lunas o semilunas parece que es el hallazgo histopatológico pronóstico más importante. Y aquí se habla de que más del 50% ya es una afectación importante. Y Ok, pues ya sería todo por esta presentación. perfecto. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Todo quedó súper bien entendido, doctora, ¿eh? Ok. Entonces, ¿no tienen seguro dudas? ¿Nada? No, doctor. No, Ok, En este momento. perfecto. Ahora vamos a ver si es cierto. A Adelante, ver, voy Noemí. a ponerlo. Nada más permítame tantito. Su compañera va a hacer una dinámica con ustedes para ver si es cierto que